Bienvenido a este tiempo especial, un encuentro con la Palabra de Dios. Soy el pastor Larry García desde Venezuela y me alegra que estés aquí para abrir tu corazón a Jesucristo, la palabra viva que no falla. En cada episodio encontrarás un mensaje con dirección, verdad y esperanza. No son tiempos fáciles, pero Dios sigue hablando, Él sigue obrando. Y si estás aquí es porque Él te está llamando. Prepárate para recibir su buen consejo. Este es un encuentro con la verdad que transforma. Este es un encuentro con Jesús. Nuestro mensaje de hoy se titula De pescadores a portavoces de Dios, la transformación asombrosa de quienes han estado con Jesús. Hermanos, ¿alguna vez han sentido que el mundo los mide por su nivel de estudios, su apariencia o su origen? Muchos de nosotros venimos de contextos modestos, de familias sencillas. Vivimos en una ciudad hermosa, Cumaná, a orillas del Mar Caribe y llena de pescadores. Pero es cierto que afuera y adentro hay quienes la menosprecian, a ella y a nosotros sus habitantes, gente sencilla y cálida. Pero hoy la palabra de Dios nos enseña algo poderoso. Nuestro valor y lo que Dios puede hacer con nosotros no depende de nuestra procedencia, títulos ni credenciales humanas, ni de cuán grande sea la ciudad donde vivamos, sino de algo mucho más profundo: haber estado con Jesús. En Hechos capítulo 4 encontramos a los apóstoles Pedro y a Juan, dos pescadores comunes que acababan de sanar a un hombre cojo. Eso los lleva ante el Sanedrín, la élite religiosa y educada de aquel tiempo en Jerusalén. Y allí, frente a esa autoridad imponente, ocurre algo extraordinario. Leamos Hechos 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. Ese pasaje nos revela un principio fundamental. Cuando alguien ha estado con Jesús, se nota. Se nota en su manera de hablar, de actuar, en su valentía, en su sabiduría y en su transformación. Hoy vamos a descubrir cómo Dios transforma lo común en extraordinario, cómo Él toma lo que el mundo desprecia y lo convierte en algo valioso, digno, santo y útil para su obra y gloria. En este mensaje veremos dos cosas. Primero, la sorpresa del Sanedrín. Y segundo, cómo esa transformación al lado de Jesús llevó a Pedro a convertirse en un líder, inspirándonos también a nosotros a crecer en nuestro servicio. El Sanedrín, esa élite religiosa y educada, miraba a Pedro y a Juan con desprecio. Para ellos eran simplemente pescadores, hombres sin letras y del vulgo, gente común y corriente, sin formación rabínica. Los habían llevado allí esperando intimidarlos. Pero, para su sorpresa, lo que vieron los dejó atónitos. Había en Pedro y Juan una firmeza, una sabiduría, una santidad y una autoridad que no podían explicar. Era como si de pronto estuvieran viendo el resplandor de la gloria de Dios sobre ellos. Y eso estaban viendo. Dos hombres comunes ahora resplandeciendo con valentía y sabiduría divina. Hechos 4:8 nos da la clave de esto. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, y al hablar no hablaba desde su experiencia humana, sino desde una fuente celestial. Jesús lo había prometido en Lucas 12:11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir.
Y así, aquellos líderes religiosos quedaron impactados. No entendían cómo, pero sabían una cosa: esos hombres eran ahora extraordinarios, verdaderos portavoces del reino de Dios, y lo eran porque habían estado con Jesús. La transformación se notaba, era evidente, como dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y no solo los religiosos lo notaron, el pueblo entero que los rodeaba glorificaba a Dios al ver al hombre sanado y a los apóstoles hablar con tanta autoridad y temor de Dios. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Amados hermanos, cuando nuestra vida refleja a Cristo, Él nos usará con poder, hablaremos con autoridad y sabiduría divina, y nadie podrá negar nuestra transformación. Cuando buscamos crecer y mejorar según el ejemplo de Jesús, los demás se asombran, pero la gloria no es para nosotros, es para Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Pero dicha transformación no es un momento único. Es un proceso continuo de enseñanza, de capacitación por el Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Hermanos, somos portavoces de Dios aún en formación, pero cada día más resplandecientes por la gracia de Dios. Somos portavoces, embajadores del reino celestial. Además, el que ha estado con Jesús también puede guiar a otros hacia Él. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Toma lo roto y lo restaura, lo convierte en fundamento, en una piedra de base sólida. Eso es precisamente lo que significa el nombre de Pedro, nombre que el mismo Jesús le dio. Así vemos entonces cómo Pedro comenzó a ocupar su lugar como columna de la iglesia. Esta no fue una simple intervención, fue el inicio del cumplimiento del llamado que Jesús le había hecho: apacienta mis ovejas. Pedro cita las Escrituras, él interpreta la profecía, él da instrucciones claras. La voz que antes temblaba de miedo, ahora es la voz que organiza, guía y edifica. Estamos ahora frente a un hombre preparado, moldeado, apartado de lo malo y transformado por la mano del Señor, encendido por el fuego del Espíritu Santo. Y no se levantó con timidez, sino con autoridad, sabiduría y dirección. En aquel momento los primeros cristianos estaban en un punto crucial, porque Judas había caído y había que elegir a alguien para completar el grupo de los 12 apóstoles. Y fue Pedro quien lideró esa elección. Esto es profundamente significativo. Aquel mismo Pedro que había negado a Jesús 3 veces, ahora es el primero en levantarse. No fue Juan el amado, no fue Tomás el que dudó, ni Andrés el que primero reconoció a Jesús como el Mesías. Fue Pedro. El Espíritu ya estaba empezando a empujar hacia afuera esa transformación. De hombre temeroso a líder de la iglesia, de hombre común a ministro del Señor, de pescador a portavoz de Dios. En Hechos 1:15 vemos un momento decisivo para Pedro. Dice la Escritura: y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número.
Este no fue un gesto menor. Pedro no solo se levantó entre los 120, se levantó con un nuevo espíritu, con la autoridad que da haber sido restaurado por Cristo. Sus palabras no fueron vacías ni superficiales, fueron sabias, bíblicas y con dirección del Espíritu. Fue el primer paso visible del liderazgo pastoral que Dios había preparado para él. Y lo escucharon, porque cuando alguien ha estado con Jesús, sus palabras llevan peso celestial. Entonces, amados hermanos, Pedro no solo fue transformado en su interior, sino que esa transformación lo llevó a ocupar el lugar que Dios tenía para él como líder de la iglesia naciente. Queridos amigos, cuando hemos estado con Jesús, cuando hemos invertido nuestra vida en Él, no solo somos transformados, somos activados. Dios no nos llama a quedarnos igual ni a ser meras vitrinas decorativas, sino a ser instrumentos vivos de su poder transformador. El pueblo de Dios necesita transformación, nuestra ciudad necesita ser transformada, nuestro país necesita una total transformación. Y es a partir de nosotros que Dios lo quiere hacer. Filipenses 2, 12 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora bien, el liderazgo en la iglesia requiere más que buena intención, requiere carácter, formación, obediencia, excelencia y consagración. Si hemos estado con Jesús, también debemos servir como Él, con total compromiso, santidad y excelencia. Amado hermano y hermana, tal vez tú también vienes de una familia sencilla, a lo mejor tienes un trabajo muy humilde, tal vez te han dejado por fuera, pero Dios no mira lo que el hombre mira. Si has estado con Jesús, prepárate para ser su portavoz. La historia de Pedro es también la nuestra. Si has estado con Jesús, se tiene que notar. No te conformes a lo que eras antes, sigue creciendo, busca al Señor, deja que Él te pula, deja que brille su gloria en tu vida. A los que sirven, prepárense, trabajen en equipo, sirvan con excelencia y compromiso. Y a todos, no menosprecien el proceso, porque en el taller del Espíritu Santo, Dios está formando algo hermoso, está formando a su portavoz. Oremos. Señor Jesús, gracias por ver valor donde otros no lo ven. Perdónanos por conformarnos. Hoy queremos más de ti. Haznos brillar para tu gloria, representarte dignamente. Púlenos, levántanos, actívanos, santifícanos. En el nombre de Jesús, amén. Vayan y vivan de tal manera que todos reconozcan que han estado con Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, y gracias por acompañarnos. Busquen nuestro canal en YouTube. Soy el pastor Larry García de la Comunidad Cristiana de Restauración Jesús Fuente de Vida, en Venezuela. Y no olvides darle clic a la campanita para que recibas nuestras enseñanzas. Que la gracia de Dios les acompañe siempre.